El capitán Jake Morrison, sentado en su silla en el puente de mando de la Resiliencia de los UE, observaba a los delegados alienígenas discutir. Llevaba 2 meses con los mismos argumentos, los mismos insultos, las mismas miradas despectivas cada vez que él o cualquier otro humano intentaba hablar en el idioma extranjero. El embajador, una criatura alta de piel azul y 4 brazos, agitó una mano en el aire. Señalando a Jake, dijo: «Estas criaturas no son más que violentos, ricos. Apenas han aprendido a hablar correctamente. ¿Cómo podemos confiarles acuerdos comerciales complejos?» Jake mantuvo la calma. Había aprendido a hacerlo con los años. En su interior, sentía que su ira crecía, pero la reprimió. La teniente Amy Carter, sentada en la estación de comunicaciones detrás de él, lo miró con preocupación. Podía ver la tensión en sus hombros. «Embajador», dijo Jake lentamente. «La humanidad ha honrado todos los acuerdos que hemos hecho. Nunca hemos roto nuestra palabra». El Exeterion rió. Fue un sonido áspero. «Las palabras no significan nada. Vienes de un mundo de muerte. La violencia es todo lo que entiendes». Annie escribió algo en su consola. La traducción se escuchó perfectamente, como siempre. Los humanos habían estado lidiando con idiomas alienígenas. Durante 50 años lo entendían todo a la perfección, pero los alienígenas aún los trataban como niños que acababan de aprender a contar. El comandante Ben Hayes, el jefe de seguridad, entró al puente. Su rostro estaba ensombrecido por la ira. Jake lo miró y arqueó una ceja. Ben negó levemente con la cabeza. Esperaría a que terminara la reunión. El representante del consorcio Zultani habló. Era más baja que la exaterana, con escamas verdes y grandes ojos amarillos. «Hemos decidido reclamar la luna de la Tierra para operaciones mineras. Los recursos que allí se encuentran beneficiarán a toda la galaxia». Jake se levantó lentamente. «Ese es territorio terrestre. No pueden simplemente tomarlo». «Territorio terrestre». La Zelf-Tenni rió. «Son recién llegados, no tienen ningún derecho real a nada. El Consejo Galáctico apoyará nuestra decisión». Alrededor de la mesa, las otras especies alienígenas asintieron. Los anterins de piel azul, los altos cres con sus múltiples ojos, los esferianos con forma de gota. Todos miraron a los humanos como si fueran. Mirando a las mascotas que habían intentado unirse a una conversación, Amy apretó los puños. Había estado escuchando esto durante años. Había visto a su especie ser tratada como niños mientras ayudaban a construir hospitales, compartían conocimientos médicos y salvaban vidas extraterrestres sin pedir nada a cambio. Ben se aclaró la garganta. Jake se giró hacia él. «Señor, tengo un informe de las colonias exteriores». «Puede esperar», dijo Jake. «No, señor, no creo que pueda». Jake vio algo en los ojos de Ben que le revolvió el estómago. Asintió. «Disculpen un momento», y luego le entregó un bloc de datos. Jake leyó rápidamente. Su rostro palideció y luego se puso rojo de ira. Annie lo observó y se asustó. Nunca había visto al capitán Morrison con ese aspecto. «¿Qué pasa?», susurró. Jake miró a los delegados alienígenas. Seguían hablando entre ellos, ignorando por completo a los humanos. «El Korak atacó 3 de nuestras colonias la semana pasada. Se llevó a 5.000 personas como esclavos». Amy se quedó boquiabierta. ¿Respondió el consejo? Ben negó con la cabeza. Dijeron: «Los habitantes de los mundos de la muerte pueden cuidarse solos». Se negaron a ayudar. Jake volvió a mirar el bloc de datos. Nombres de familias destrozadas, niños separados de sus padres, y la comunidad galáctica no hizo nada porque se suponía que los humanos eran lo suficientemente fuertes para defenderse. Miró a Amy y luego a Ben. Ambos lo observaron atentamente. Durante 50 años, la humanidad había sido paciente, educada, había seguido las reglas e intentado ser buenos ciudadanos galácticos. Jake pensó en su hija, que vivía en una de las colonias. Pensó en todas las veces que se había tragado su orgullo y su ira para mantener la paz. Pensó en cómo los extraterrestres trataban a su especie como animales peligrosos que necesitaban ser controlados. «Señor», preguntó Annie en voz baja. Jake le devolvió el bloc de datos a Ben. Su voz era tranquila, pero había algo frío en ella que ninguno de los dos había oído antes. «Llama a la almirante Park y dile que es hora de una reunión de emergencia de la coalición». La era de ser amable había terminado. La almirante Lisa Park entró en la sala de reuniones en Marte.
El espacio era lo suficientemente grande como para albergar a los representantes de todas las colonias humanas y bases militares que había llamado. Esta reunión tiene un mensaje simple: necesitamos hablar ahora. La sala estaba llena. Los gobernadores de las colonias se sentaron junto a los comandantes militares y los científicos. Hablaron en voz baja con los oficiales de inteligencia. El doctor Kevin Wright, del Departamento de Cenobiología, tenía archivos esparcidos. En su mesa, el general Chris Blake estaba de pie cerca de la pantalla principal. Con los brazos cruzados, Lisa tomó su lugar al frente. Todos guardaron silencio. ¿Saben por qué estamos aquí? Dijo que los Korak se llevaron a 5.000 de los nuestros. El Consejo no hizo nada. Los Zeltani quieren nuestra luna y nos tratan como animales todos los días. Presionó un botón y la pantalla mostró imágenes de las colonias atacadas, edificios quemados, calles vacías, familias llorando. Esta es la colonia 7 después de la incursión de Korik. Lisa. Continuaron. Sacaron a niños de sus camas, sacaron a padres de sus hogares y, cuando pedimos ayuda, el Consejo dijo que podíamos encargarnos nosotros mismos. Un gobernador de la colonia se puso de pie. Se llamaba Robert Chen y su propia colonia había sido amenazada el mes pasado. Almirante, ¿cuáles son nuestras opciones? Hemos intentado la diplomacia durante 50 años. Lisa asintió al Dr. Wright. Se puso de pie y se ajustó las gafas. Kevin había estado estudiando especies alienígenas desde el primer contacto. Sabía más sobre ellas de lo que creían. Las hemos estado observando. Kevin dijo, durante 50 años hemos estado aprendiendo todo sobre ellas, sus debilidades, sus miedos, su tecnología. Creen que somos demasiado estúpidos para entender, así que han sido descuidados con nosotros. Presionó un botón en su control remoto. La pantalla cambió para mostrar datos biológicos sobre diferentes especies alienígenas. Los esteranos son fuertes, pero no pueden soportar la gravedad terrestre por largos periodos. Los Zeltani tienen una tecnología excelente, pero su tiempo de reacción es más lento que el nuestro. Los Kororak son más grandes que nosotros, pero se cansan más rápido. Un oficial militar preguntó, ¿qué hay de sus armas? Kevin sonrió. No era una sonrisa agradable. Hemos estado creando contramedidas para todos los sistemas de armas de la galaxia. Compartieron su tecnología con nosotros, pensando que no podíamos entenderla. Se equivocaron. El General Blake dio un paso al frente. He estado diseñando algo llamado Operación Espejo. La idea es simple. Les mostramos exactamente lo que los habitantes de los mundos de la muerte pueden hacer cuando dejamos de ser educados. La sala se conmovió. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos durante 50 años. Blake continuó, hemos sido buenos chicos. Hemos seguido sus reglas. Hemos sido pacientes cuando nos insultaron. Hemos sido útiles cuando nos necesitaban y creen que eso nos hace débiles. Lisa se levantó de nuevo. Están a punto de aprender la diferencia entre ser amables y no poder luchar. Responderemos a cada insulto, cada ataque, cada despido con todo el peso del poder militar humano. El Dr. Wright añadió más información. Tenemos perfiles psicológicos detallados de cada especie del Consejo. Sabemos que les asusta. Sabemos cómo piensan y sabemos que nunca se han enfrentado a un enemigo como nosotros. Una joven oficial levantó la mano. ¿Qué hay de las colonias que fueron atacadas? El rostro de Blake se endureció. Recuperaremos a nuestra gente, a cada uno de ellos, y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Lisa miró a su alrededor. Vio ira en todos los rostros, pero también determinación. Eran personas que habían sido presionadas demasiado. Llamo a votación. Dijo, todos a favor de la Operación Espejo. Todas las manos en la sala subieron. Nadie estuvo en desacuerdo, entonces se decidió. Lisa dijo, envíen mensajes a cada nave humana, a cada colonia, a cada base. El mensaje es simple, intentamos ser amables. Intentamos seguir sus reglas. Intentamos ser buenos ciudadanos galácticos. Eso termina hoy. Hizo una pausa y miró. Cada persona en la sala, es hora de recordarle a la galaxia porque la Tierra se llama un mundo de la muerte y porque los habitantes de los mundos de la muerte nunca deben ser subestimados. La reunión terminó con un 100% de acuerdo por primera vez en 50 años. La humanidad lucharía con todo lo que tenía. La galaxia se disponía a aprender de lo que los humanos eran realmente capaces. La capitana Emma Stone se sentó en el puesto de mando del Predator de la UEA.
Su nave era una de las 20 que habían sido modificadas en secreto durante los últimos 10 años. Los esclavistas Cororax creían conocer las naves humanas. Se equivocaron de objetivo. La capitana avistó a su navegante. 3 naves Cororax se dirigían a la colonia minera en Kepler Prime. Emma sonrió. El Cororax había estado atacando colonias humanas durante meses. Pensaban que los humanos eran presa fácil. Hoy aprenderían de otra manera. «Comienza la caza», ordenó. El Predator se movió silenciosamente por el espacio. Las naves Corex eran más grandes y tenían armas más potentes, pero eran lentas y ruidosas. Emma había estudiado a los lobos en la Tierra antes de unirse a la manada militar. Eso era en lo que los humanos estaban a punto de convertirse. A bordo de la segunda nave, el sargento Tony Rivers revisó su equipo una vez más. Su unidad había entrenado para esta misión durante años. Los Korak eran luchadores duros, pero tenían una debilidad: se cansaban rápidamente. Recordar el plan. Tony le dijo a su equipo por radio: «No nos detenemos, no descansamos, seguimos avanzando hasta que se rompan». Las naves coróricas detectaron las naves humanas y abrieron fuego. Sus armas eran poderosas, diseñadas para destruir planetas, pero las naves de Emma eran más rápidas. Se movían como tiburones, atacando desde diferentes ángulos. Todas las naves, Patrón Alfa, Emma comandaba las 20 naves humanas, divididas en 5 grupos de 4 cada uno. El grupo atacó una parte diferente de la formación Korak. La comandante Rachel Ford estaba sentada frente a la consola de su computadora en la nave de mando mientras los demás luchaban en el espacio. Tenía un trabajo diferente. Los Korak usaban una red informática central para coordinar sus flotas durante años. Los humanos habían fingido tener dificultades con la tecnología alienígena. Rachel había estado aprendiendo en secreto cómo funcionaban sus sistemas. «Estoy dentro», anunció. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado. Los Korak nunca habían cifrado su comunicación. Nos creían, con razón, demasiado primitivos para hackear sus sistemas. Rachel sonrió al empezar a usar su propia tecnología en su contra. Las armas de la nave dejaron de funcionar. Los sistemas de navegación fallaron. La comunicación entre naves se cortó por completo. En el espacio, Emma observó cómo las naves Corex se tambaleaban como animales ciegos. «Ahora nos disponemos a matar», dijo. Las naves humanas se acercaron, pero en lugar de destruir las naves COR, hicieron algo inesperado: separaron cada nave de la flota y comenzaron a seguirlas en la nave insignia Cororak. El capitán Bort estaba confundido. Las naves humanas no intentaban destruirlas, solo las seguían durante horas y luego días. «¿Por qué no atacan?», preguntó su segundo oficial. Bort no sabía que los Korak estaban acostumbrados a peleas rápidas, grandes batallas que terminaban rápido, pero los humanos simplemente seguían siguiéndolas sin atacar nunca, sin irse. Tony Rivers y su equipo abordaron la primera nave Corex después de 3 días. Los alienígenas estaban exhaustos, no habían dormido porque pensaban que los humanos atacarían en cualquier momento. «Ríndanse», dijo Tony en su idioma. El capitán Korak lo miró con ojos cansados. «¿Cuánto tiempo nos seguirás?», preguntó el capitán. Tony sonrió eternamente. «Si es necesario, los humanos no se cansan como ustedes». Podemos cazar durante semanas sin parar. El capitán corórico tenía los hombros caídos. Su especie eran luchadores, pero no cazadores. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera perseguirlos hasta que cayeran de agotamiento. «Nos rendimos», dijo en voz baja. Emma recibió el mensaje y asintió. Una flota corórica abajo. Muchas más para ir. Rachel continuó su trabajo apagando los sistemas coróricos en toda la galaxia. Ahora tenía acceso a toda su red, a cada nave, a cada base, a cada comunicación. «Hombre», dijo su asistente. «Estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 flotas coróricas más». Rachel rió. «Diles que pueden rendirse a la nave humana más cercana, pero primero deben devolver a todos los humanos que han tomado como esclavos». En una semana, el ejército del Imperio Korak estaba sumido en el caos. Nunca habían luchado contra un enemigo como este. Los humanos no solo ganaban batallas, sino que cazaban a sus enemigos como depredadores. Presa, la galaxia comenzaba a comprender lo que los habitantes de los mundos de la muerte realmente querían decir. El almirante Festus, del consorcio Celtani, se paró en su nave de mando y sonrió. La flota minera estaba casi en la luna terrestre.
200 naves que transportaban el equipo de perforación más avanzado de la galaxia. Los humanos observaban impotentes cómo los Zeltani se llevaban su preciado satélite natural. Señor, su oficial de comunicaciones. Dijo, hemos perdido contacto con el grupo minero 7. Vexis frunció el ceño. Problemas mecánicos desconocidos. Señor. Simplemente dejaron de transmitir a 20 minutos luz. El capitán Alex Turner observaba las naves Zeltani a través de los sensores de su nave furtiva. El fantasma de los UE había estado siguiendo a la flota minera durante 3 días. Los alienígenas no tenían ni idea de que los humanos habían desarrollado una verdadera tecnología de camuflaje. Apuntaron a la nave minera líder. Alex. Susurró a su tripulación, recuerden que inutilizamos, no destruimos. Queremos que cuenten su historia. Las armas de los fantasmas eran diferentes del equipo militar humano estándar. Estas eran herramientas de precisión. Mientras que los Zeltani usaban armas de energía masiva para atravesar asteroides. Humanos. Había aprendido sutileza. La ingeniera Paula Collins ya estaba a bordo de la primera nave minera Zeltani. La habían transportado durante su ciclo de sueño. Los alienígenas nunca pensaron en buscar señales de vida humana porque creían que la tecnología de sigilo humana era inferior. Paula se movía por los pasillos de la nave como una sombra. Sabía exactamente a dónde ir. Durante años, los humanos habían recibido visitas guiadas del equipo minero Zeltani. Los alienígenas habían mostrado su tecnología, orgullosos de su ingeniería superior. Nunca notaron que los humanos memorizaban cada detalle. Llegó al centro de distribución de energía principal. Paula sonrió al comenzar su trabajo. Los Zeltani habían diseñado sus naves para ser eficientes, pero nunca consideraron un sabotaje interno en la nave de mando Zeltani. Llegaron más informes. El grupo minero 3 hectáreas perdido energía. El grupo minero 12 informa que su equipo de perforación ha fallado. Señor, algo anda mal con nuestros sensores de campo de asteroides. El almirante Festus se puso de pie. ¿Cómo es posible? Nuestras naves son las más avanzadas de la galaxia. Su oficial de inteligencia, un joven Zalfanni nervioso, llamado Rexel, miró su pantalla confundido. Señor, nuestro equipo no está roto. Alguien lo está volviendo contra nosotros. El capitán Alex acercó su nave. El Zeltani aún no podía verlo, pero podía ver todo lo que hacían. Abrió un canal de comunicación. Almirante. Festus. Alex dijo en perfecto idioma Zeltani, soy el capitán Turner de la Fuerza de Defensa Humana. El puente alienígena se quedó en silencio. Festus miró a su alrededor, desesperado, tratando de encontrar el origen de la voz. ¿Dónde estás?, exigió. Lo suficientemente cerca, respondió Alex. Llamo para informarte que este es territorio humano. No eres bienvenido aquí. Tus sensores primitivos ni siquiera pueden detectar nuestras naves. Teis se rió. ¿Qué puedes hacer para detenernos? Fue entonces cuando P. Aula activó sus trampas. En el campo de asteroides, el equipo minero Zeltani cobró vida, pero en lugar de perforar rocas, la maquinaria comenzó a atacar naves Zeltani. Rayos diseñados para atravesar asteroides activaron sus propias naves. Robots mineros programados por Paula comenzaron a desmantelar naves desde dentro. ¿Qué está pasando? Teis gritó. La voz de Paula llegó a través del sistema de comunicación de la nave. Hola, almirante. Soy el ingeniero Collins. Llevo 2 días a bordo de su nave. Su seguridad es terrible. Imposible. Nuestros sensores la habrían detectado. Paula se rió. Sus sensores son los que no pueden distinguir entre una roca y un humano. Llevamos 50 años estudiando su tecnología. La conocemos mejor que ustedes. Más naves mineras reportaron problemas. Algunas perdieron energía. Otras encontraron su propio equipo atacándolas. La operación minera, cuidadosamente planeada, se estaba convirtiendo en un caos. Alex decidió revelar su nave. La capa del fantasma se desvaneció, y de repente, los Zultani pudieron ver una nave humana justo al lado de su nave insignia. Alex explicó con calma, ¿pensaban que éramos demasiado estúpidos para entender su tecnología de sigilo? De hecho, la mejoramos. Nuestro camuflaje es tan bueno que los hemos estado observando durante años sin que lo supieran. Festus miró la nave humana. Parecía pequeña comparada con sus enormes naves, pero de alguna manera había sido invisible hasta ahora. Oya continuó. Su trabajo,
Volviendo más equipo celtano contra sí mismo, el almirante comprendió la verdad. Los humanos no habían estado luchando con tecnología alienígena, sino que la habían estado aprendiendo, mejorando y preparándose para este momento. Él ordenó silenciosamente que la operación minera Celtani se retirara, dejando la luna de la Tierra intacta. Los humanos les habían demostrado que a veces la mejor defensa era conocer al enemigo mejor que ellos mismos. Las noticias corrieron velozmente por la galaxia en la capital titerana. El emperador Zulan convocó una reunión de emergencia de su consejo de guerra. Los informes parecían imposibles. 20 flotas de Cororax se han rendido. El general Bax informó, los humanos no los destruyeron, solo los cazaron hasta que se rindieron. Y los Zeltani. El emperador pidió a su flota minera que se retirara del espacio terrestre. Dicen que los humanos usaron su propio equipo contra ellos. El emperador Zulan rió, pero sonaba nervioso. Son mentiras. Los humanos son primitivos. Sus armas son simples. Sus tácticas son básicas. El coronel Nathan Brooks sonrió mientras escuchaba la conversación. Estaba de pie en las sombras de la sala del trono exaiterana. Invisible a sus sensores, la tecnología de sigilo humana había mejorado mucho más allá de lo que cualquier especie alienígena conocía. Los esteranos siempre se habían enorgullecido de su superioridad táctica. Planeaban cada batalla con precisión matemática. Nunca dejaban nada al azar. Ciertamente nunca esperaron que un enemigo apareciera en su habitación más segura. «Hola, Su Majestad», dijo Natán. Saliendo de las sombras, los guardias Exeter alzaron sus armas. Pero Natán no estaba solo. 20 soldados humanos aparecieron por la sala, habiendo estado allí todo el tiempo. Sus armas ya estaban apuntadas. ¿Cómo llegaron aquí? El emperador Zulan exigió, «Llevamos horas aquí», respondió Natán con calma. Su seguridad no nos detectó porque la diseñaron para detectar amenazas esciteranas. Nunca consideraron lo que los humanos podían hacer. El general Baxen intentó acercarse a un botón de pánico, pero encontró a un soldado humano junto a él. «No lo haría», dijo el soldado cortésmente. Natán se acercó al trono. «Hemos tenido equipos en Cteria durante años observando la planificación del aprendizaje. Verán, mientras pensaban que éramos demasiado estúpidos para entender sus tácticas, en realidad las estábamos estudiando». Los antebrazos del emperador temblaron ligeramente. «¿Qué quieren?», preguntó Natán. «Queremos que entiendan algo. Llaman a nuestras tácticas bárbaras. Se ríen de nuestras estrategias de ataque y fuga, pero esas tácticas provienen de millones de años de evolución en un mundo muerto». Presionó un botón en su comunicador. Aparecieron imágenes en el aire mostrando bases militares esciteranas, pero no eran imágenes de vigilancia normales. Mostraban equipos humanos moviéndose sin ser detectados por las instalaciones. Su precisión matemática los hace predecibles. Natán continuó. Siempre hacen exactamente lo que les dicen sus computadoras. Los humanos aprenden a ser impredecibles porque nuestro planeta intentaba matarnos a diario. En su superficie, más equipos humanos causaban caos. Las patrullas escitarias encontraron sus vehículos saboteados de maneras absurdas. Las líneas de suministro se vieron interrumpidas por ataques provenientes de todas partes y de ninguna. La embajadora Ellen Davis entró en la Cámara del Consejo Galáctico y tomó asiento por primera vez en 50 años. Todos los delegados alienígenas prestaban atención al representante humano. «Estimados colegas», Ellen comenzó, «parece que ha habido cierta confusión sobre las capacidades humanas». El delegado Antarion habló. «Su especie está participando en actos de guerra en toda la galaxia». Ellen sonrió. «Estamos respondiendo a los actos de guerra que se han cometido contra nosotros. Los Korak esclavizaron a nuestra gente. Por favor, los Zeltani intentaron robar nuestro territorio y todos ustedes apoyaron estas acciones. No sabíamos que los humanos fueran capaces de esto». El representante de CRE admitió que fue su error. Ellen respondió, «Ustedes asumieron que, porque elegimos la paz, éramos incapaces de la guerra». El doctor Steve Miller apareció en la pantalla detrás de Ellen. Había estado trabajando en secreto durante décadas, desarrollando tecnologías que superaban cualquier cosa en la base de datos galáctica. «Hemos estado aplicando ingeniería inversa a cada pieza de tecnología que han compartido con nosotros», explicó. «Mientras pensaban que nos costaba entender conceptos básicos, en realidad estábamos mejorando sus diseños». La pantalla mostraba planos de armas y naves que eran claramente más avanzados que cualquier cosa que la especie del Consejo poseyera. La pregunta, Ellen, continúa,
¿Qué sucede ahora? Hemos demostrado que los humanos no somos la especie débil que creían. Hemos demostrado que los habitantes de los mundos de la muerte pueden ser mucho más peligrosos de lo que imaginaban. La Cámara del Consejo quedó en completo silencio, así que Ellen dijo, poniéndose de pie, ¿les gustaría seguir tratándonos como niños o preferirían negociar como iguales? El emperador Zulan, observando a través de un enlace de comunicación, finalmente comprendió que los humanos nunca habían intentado impresionar a la galaxia con su fuerza. Les habían dado a todos la oportunidad de ser civilizados. Esa oportunidad había terminado. La era de subestimar a los mortífagos había terminado, y todas las especies de la galaxia comenzaban a comprender lo que eso significaba. El imperio Sioar había gobernado durante 3000 años. Habían construido su poder esclavizando a las especies más débiles. Sus naves eran las más grandes de la galaxia. Sus guerreros eran los más fuertes, pero la fuerza no significaba nada frente a un enemigo que luchaba como nadie. El general Ryan Clark estaba de pie en el puente del Liberate de los Reinos observando cómo el mundo natal de los Korak se hacía más grande. En la pantalla, tras él, una flota de naves humanas se preparaba para el asalto final. Pero esta no iba a ser una batalla normal. El capitán Adams, ¿están listos los esclavos liberados?, preguntó Ryan. La capitana Lucy Adams asintió. Todos los antiguos esclavos han sido armados y entrenados. Están ansiosos por ayudar. El asalto comenzó de forma diferente a cualquier ataque en la historia galáctica. En lugar de bombardear el planeta, los humanos, naves, desembarcaron en lugares estratégicos. Pequeños equipos se extendieron por la superficie, moviéndose como fantasmas por ciudades coróricas. Ryan se reunió con Haster, un exesclavo liberado de un mundo minero corórico. Haster era británico, una especie que los Korak habían esclavizado durante siglos. Su gente nos enseñó algo importante. Haster le dijo a Ryan. Nos mostraste que la fuerza no se trata solo de tamaño o armas, se trata de nunca rendirse. Ryan sonrió. Eso es lo que hace peligrosos a los humanos. No sabemos cuándo abandonar el ejército corórico. Intentó responder, pero se encontraron con que sus propias tácticas se usaban en su contra. Los equipos humanos habían estudiado cómo luchaban los Korak. Conocían cada formación, cada estrategia, cada debilidad. El emperador Grufk, el Korak más grande y fuerte de la historia, vio cómo su imperio se desmoronaba desde su palacio. Sus generales traían informe tras informe de derrotas imposibles. ¿Cómo pueden estar en todas partes a la vez? Rugió, no luchan como soldados. Un general informó, luchan como cazadores. Separa nuestras fuerzas y luego nos destruyen pieza por pieza. ¿Qué? Lo que Korak no entendía era que los humanos habían estado entrenando a los esclavos liberados durante años. Todas las especies que Korak había esclavizado sabían cómo defenderse y todos querían venganza. Lucy Adams coordinó los esfuerzos de liberación desde la órbita. A medida que cada mundo esclavo era liberado, más especies se unían a la lucha contra sus antiguos amos. Los Korak se habían enemistado con docenas de especies, y ahora esos enemigos trabajaban juntos. Su oficial de comunicaciones informó que el emperador Gretak solicitaba una reunión. Ryan se sorprendió de que el emperador Kororik nunca hubiera hablado con ningún humano que consideraran demasiado débil para reconocerlo. «Hazlo pasar», ordenó Ryan. La pantalla mostraba al emperador Gretak en su sala del trono. El enorme alienígena parecía cansado y derrotado detrás de él. Ryan podía ver humo saliendo de su ciudad capital. El humano Gret dijo lentamente, «Subestimé a tu especie». «Sí, lo hiciste». Ryan respondió simplemente, «Tus guerreros luchan sin honor. Usas trucos y engaños». La expresión de Ryan se endureció. «Esclavizaste a niños. Destruiste familias. Torturaste a inocentes por dinero y nos sermoneas sobre el honor». Gretak guardò silencio un largo rato. El sonido de explosiones resonaba de fondo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Que cada esclavo sea devuelto, que cada mundo esclavo sea liberado, que se reparen todas las especies a las que has dañado y que tu imperio se disuelva. Eso sería el fin del imperio Korak. Tu imperio terminó en el momento en que tomaste la primera colonia humana», dijo Ryan. «Simplemente aún no lo sabías». Graf miró al general humano en su pantalla. Esta pequeña criatura de un mundo lejano derribó un imperio que había durado milenios. «Si acepto tus términos, mostrarás piedad». Ryan consideró esto. Millones de seres en la galaxia sufrían por culpa de la crueldad córica,
pero también sabía que la misericordia era lo que separaba a los humanos de especies como los Korak. Sí, dijo, ríndanse ahora y su gente será tratada con justicia. Sigan luchando y usaremos cada lección que aprendimos al cazarlos para terminar esta guerra. El emperador Gratak miró a sus asesores. Todos asintieron lentamente. No había elección. Me rindo, dijo en silencio. El Imperio Korak se rinde incondicionalmente. El imperio militar más poderoso de la galaxia había caído no ante armas superiores ni ejércitos más grandes, sino ante los humanos, que se negaron a dejar que el mal quedara impune. Los esclavos liberados vitorearon al difundirse la noticia. Tras siglos de sufrimiento, finalmente eran libres y debían agradecérselo a los muertos. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. Representantes de toda la galaxia observaban desde sus asientos a la embajadora Ellen Davis, que caminaba hacia el centro de la sala. Tras ella, el almirante Hake Morrison y el general Chris Blake se pusieron firmes por primera vez en la historia galáctica. Los humanos no estaban sentados en la sección de observadores. Se le ha otorgado un asiento permanente en la mesa principal del Consejo, un asiento con poder de veto. El canciller York, del Alto Consejo, habló primero. Su voz sonaba mucho menos segura que antes. El embajador Davis. El Consejo reconoce el nuevo estatus de la Tierra y sus colonias. Ellen asintió. Cortésmente, gracias, canciller. Apreciamos ese reconocimiento. Ahora, discutamos las nuevas reglas. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba datos de toda la galaxia. Informes de batalla. Documentos de rendición y listas de liberados aparecieron en el aire. La era de las agresiones contra las especies del mundo de la muerte ha terminado. Ellen declaró, cualquier agresión contra la Tierra, sus colonias o cualquier otra especie del mundo de la muerte se enfrentará a una respuesta militar inmediata. El delegado antariano levantó un tentáculo. Embajador, seguramente podemos negociar. No hay negociación. El almirante Morrison interrumpió. Durante 50 años, negociamos. Fuimos pacientes. Seguimos sus reglas y usted nos lo agradeció al permitir que nuestra gente fuera esclavizada y que nos robaran nuestro territorio. El general Blake añadió, todas las especies en esta Cámara apoyaron acciones contra la humanidad. Votaron para que los Korak se llevaran a nuestra gente. Acepté. Dejar que los Zultani nos roben nuestra luna que termina ahora. El canciller Yorak parecía incómodo. ¿Qué es exactamente lo que exiges? Ellen sonrió, pero no con una expresión amistosa. No exigimos nada. Les informamos cómo funcionarán las cosas a partir de ahora. Presionó un botón y la pantalla cambió para mostrar bases militares humanas que aparecían por toda la galaxia. Se están estableciendo estaciones de defensa humana en cada sector. Cualquier especie que ataque un mundo muerto tendrá que responder ante nosotros. El delegado habló con nerviosismo. ¿Hablan de vigilar toda la galaxia? Alguien tiene que hacerlo. Ellen respondió, han demostrado que no pueden vigilarse a sí mismos. El almirante Morrison dio un paso al frente de nuevo. Permítanme dejar algo muy claro, no queremos gobernar la galaxia. No queremos sus territorios ni sus recursos. Solo queremos que nos dejen en paz. Pero si nos amenazan a nosotros o a cualquier otra especie pacífica, responderemos. El Dr. Steve Miller apareció en pantalla desde su laboratorio. También hemos decidido compartir algunos de nuestros avances tecnológicos, pero solo con especies que demuestren que pueden usarlos responsablemente. La pantalla mostraba planos de tecnología médica que podrían curar enfermedades que afectan a múltiples especies, pero también mostraba armas que, claramente más avanzado que cualquier otra cosa. El Consejo había visto que la decisión es suya. Ellen continuó trabajando con nosotros para crear una galaxia verdaderamente pacífica o continuar con sus viejas costumbres y afrontar las consecuencias. El canciller Yorak miró alrededor de la cámara. Los demás delegados susurraban entre sí, el miedo era evidente en muchos ojos. ¿Qué hay de las reparaciones? Preguntó en voz baja. Ya me pagan, respondió el general Blake. El Imperio Korak ha acordado compensar a todas las especies que esclavizaron. Los Zeltani proporcionarán recursos para ayudar a reconstruir las colonias que atacaron y este consejo establecerá un fondo para ayudar a todas las especies del mundo de la muerte a desarrollar sus defensas. El representante exaiterano, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Has cambiado por completo el equilibrio de poder en la galaxia. Ellen asintió. Sí, lo hemos hecho y lo haremos de nuevo si es necesario. Hake Morrison caminó hacia el centro de la sala.
Quiero que todos los presentes entiendan algo. Los humanos no los odiamos, no queremos destruirlos, pero nunca más permitiremos que nadie nos trate a nosotros ni a ninguna otra especie como ustedes nos trataron. Miró a su alrededor, haciendo contacto visual con cada delegado. Nos llamaste Deathwarders como si fuera un insulto. Olvidaste lo que eso significa realmente. Sobrevivimos en un planeta que intentaba matarnos a diario. Aprendimos a trabajar juntos, a nunca rendirnos y a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Ellen concluyó la sesión con una simple declaración: la galaxia tiene nuevas reglas. Ahora, apréndelas, síguelas o afronta las consecuencias. Al terminar la sesión, los delegados salieron en silencio. El acoso galáctico había terminado. Los habitantes de los mundos de la muerte estaban al mando y todos lo sabían. Habían pasado 20 años desde el día en que los humanos decidieron dejar de ser amables. La galaxia era un lugar diferente. Jake Morrison, un anciano canoso, caminaba lentamente por la Academia Militar Humana en Marte. Jóvenes cadetes de docenas de especies entrenaban juntos en los patios. Los humanos enseñaban junto a los Brintantaranos e incluso algunos Iteranos. La academia se había convertido en la escuela militar más respetada de la galaxia. El almirante Morrison llamó a un joven celtánico llamado Resl. ¿Podrías contarnos la historia otra vez? Jake sonrió. Había contado esta historia muchas veces, pero los jóvenes nunca se cansaban de oírla. ¿Cuál historia?, preguntó, aunque sabía exactamente qué significaba Restol. El día que los humanos dejaron de ser amables, dijo otro cadete. Un Korak llamado Tukril. Jake se sentó en un banco. Los cadetes se reunieron a su alrededor en un círculo. Algunos pertenecían a especies que alguna vez fueron enemigas de la humanidad. Ahora lo eran. Amigos, yo era joven cuando Jake empezó, no mucho mayor que tú ahora. Llevábamos 50 años intentando ser buenos ciudadanos galácticos. Seguíamos todas las reglas. Ayudábamos cuando otros lo necesitaban. Compartíamos nuestro conocimiento. Un cadete humano llamado Tom levantó la mano. ¿Por qué las otras especies no lo apreciaban? Porque creían que la amabilidad significaba debilidad. Jake respondió: olvidaron que venimos de un mundo muerto. Olvidaron que elegir la paz no significa no poder luchar. Se levantó y caminó hacia una ventana que daba a los campos de entrenamiento. Naves de todos los mundos humanos y docenas de especies alienígenas volaban en formación sobre nosotros. Cuando los Korak se llevaron a nuestra gente, cuando los Celtani intentaron robarnos la luna, cuando el Consejo se negó a ayudarnos, nos dimos cuenta de algo importante. ¿Qué fue eso, señor?, preguntó Fukil. El joven Kororak que abusa solo entiende un idioma, dijo Jake. La fuerza no es la que hiere a inocentes, sino la que los protege. La comandante Sarah Thompson se acercó al grupo. Era más joven que Jake, pero llevaba 5 años enseñando en la academia. Los cadetes alienígenas la respetaban tanto como los humanos. Almirante, dijo con una sonrisa, está contando nuestra historia otra vez. Jake rió. Preguntaron: ¿saben que no puedo rechazar una mente curiosa? Sarah miró los rostros jóvenes a su alrededor. Saben que la lección más importante no es sobre la lucha, sino sobre lo que sucedió después. Señaló al grupo mixto de cadetes. Hace 20 años, nuestras especies eran enemigas. Hoy entrenan juntos, aprenden juntos y protegen la galaxia. Resl, el Zalfanyed, habló. Mi abuela estaba en una de las naves mineras que intentaron tomar la luna de la Tierra. Dijo que los humanos podrían haberlas destruido a todas, pero eligieron la misericordia. Esa es la verdadera lección. Jake dijo: cualquiera puede elegir la violencia. Se necesita sabiduría para saber cuándo detener a un pequeño creado de apenas 10 años. En términos humanos, tiró de la manga de Jake. Almirante. Mis padres dicen que la galaxia está más segura ahora. ¿Es cierto? Jake se arrodilló para mirar al niño a los ojos. Sí, pequeño. ¿Y sabes por qué? Porque los habitantes de los mundos de la muerte protegen a todos. Porque todos protegen a todos. Sarah corrigió con suavidad a los humanos. Solo le recordamos a la galaxia cómo hacerlo bien. A lo lejos, una patrulla de naves de especies mixtas regresó de una misión. Habían estado deteniendo piratas cerca del borde exterior. La paz no se mantuvo sola, pero ahora todas las especies civilizadas trabajan juntas para preservarla. Jake observó el aterrizaje de las naves y sonrió. ¿Ves la galaxia? Aprendí algo ese día.
Ser amable no es lo mismo que ser débil, y a veces hay que mostrarle a la gente la diferencia. Al caer la noche en Marte, a niños extraterrestres de toda la galaxia se les contaban cuentos para dormir. Historias sobre el día en que los tranquilos finalmente se cansaron. Historias sobre el momento en que la galaxia aprendió que la paciencia tiene límites, y en algún lugar de la noche pacífica, los padres de todas las especies miraron las estrellas y agradecieron que los habitantes de los mundos de la muerte hubieran elegido ser sus guardianes. La leyenda perduró y se transmitió de generación en generación. El día que la humanidad dejó de ser amable y comenzó a ser honesta sobre lo que podía hacer. El día que la galaxia aprendió a temer la ira de un pueblo pacífico y todos durmieron mejor sabiendo que los habitantes de los mundos de la muerte los estaban cuidando.